En el Himalaya, hay un sitio donde un río se vuelve loco. Baja tan tranquilo por la meseta del Tíbet, a más de 3000 metros de altura, y de repente pega un giro de 180 grados, se mete en el cañón más profundo del planeta y se despeña 2000 metros en apenas 50 kilómetros. 2000 metros de caída. Esos son casi 6 veces la Torre Eiffel puesta de pie, y el agua lo baja en un tramo que tú recorrerías en coche en media hora. Ese sitio se llama el Gran Recodo, y llevaba millones de años ahí, tirando esa cantidad bestial de energía a la basura sin que nadie la aprovechara. Hasta que llegaron los chinos con una calculadora. Porque lo que están montando ahí es la mayor obra de ingeniería que ha emprendido el ser humano. Ni el Canal de Panamá, ni la presa Hoover, ni las Tres Gargantas. Esto se los merienda a todos juntos. Y en cuanto empezó a construirse, medio mundo se puso nervioso. La prensa internacional lleva un año largo publicando titulares del tipo «China va a cortarle el grifo a la India» o «Pekín controlará el agua de 1.400 millones de personas». Titulares que dan mucho miedo, y que, cuando te lees los datos técnicos del proyecto con calma, se caen solos como un flan mal cuajado. Hoy nos vamos a meter en el proyecto de MEDOC con planos, cifras y calendario en la mano. Y vas a entender por qué esta obra es una salvajada de la ingeniería, por qué la mitad de lo que has leído sobre ella es humo, y cuál es el detalle que hace que los ingenieros de medio planeta estén flipando en colores. Aviso, hay una parte de esta obra que ni te imaginas que existe, y es la que de verdad convierte esto en ciencia ficción. 3 preguntas para el vídeo de hoy. Primera, ¿cómo demonios se construye una central de 60 gigavatios metida en un cañón del Himalaya donde no hay carreteras, ni pueblos, ni casi nada? Segunda, ¿de verdad China puede cerrar el grifo y dejar a la India sin agua, como dicen por ahí? Y tercera, la más gorda. ¿Qué gana China con gastarse 167 mil millones de dólares en un agujero perdido del Tíbet? Empezamos por el principio. ¿Qué es la geografía? El río se llama Yarlung Tsangpo. Nace en los glaciares del oeste del Tíbet. Cruza toda la meseta de oeste a este durante más de 1000 kilómetros y, cuando parece que va a seguir hasta China, se topa con una montaña de 7000 metros que se llama Namcha Barwa. Y ahí es donde el río hace la maniobra más espectacular de la geografía mundial. En lugar de rodearla por lo cómodo, gira en herradura y se lanza cañón abajo hacia el sur, hacia la India, donde cambia de nombre y pasa a llamarse Brahmaputra. En ese giro, en ese famoso Gran Recodo, se produce la caída de la que te hablaba, 2000 metros. Ahora, un poco de física de bar, que es la que se entiende. La electricidad que puedes sacar de un río depende de 2 cosas: cuánta agua baja y desde qué altura cae. El agua que cae de más alto pega más fuerte. Igual que no es lo mismo que se te caiga un cubo de agua desde un taburete que desde un tercer piso. Pues en el Gran Recodo tienes las 2 cosas a la vez y a lo grande. Un caudal tremendo bajando desde una altura de escándalo. Es el mejor sitio del planeta para hacer electricidad con agua, y ha estado ahí, desaprovechado, desde siempre. Como tener una mina de oro en el jardín y usarla de aparcamiento. Si te van estas obras que parecen imposibles, que aquí las desmontamos con datos y no con titulares de miedo. ¿Por qué no lo había hecho nadie antes? Pues porque hasta hace nada era imposible de toda imposibilidad. Estamos hablando del condado de MEDOC, uno de los sitios más incomunicados de Asia. Para que te hagas una idea, MEDOC fue el último condado de toda China en tener una carretera asfaltada que llegara hasta allí. El último, de todo el país. Hasta hace poco más de una década. Para entrar y salir de ese valle había que hacerlo andando, cruzando pasos de montaña y puentes colgantes, y en invierno directamente se quedaba aislado del mundo durante meses. Ahí no había forma humana de meter una excavadora. Imagínate una obra de 160 mil millones. Aquí conviene parar un momento y coger perspectiva, porque nos hemos acostumbrado a oír cifras chinas y ya no nos impresiona nada. Vamos a traducirlo a cosas de andar por casa. 167 mil millones de dólares es, tirando por lo bajo, lo que costaron unas cuantas líneas de alta velocidad españolas juntas. Es más que el presupuesto anual de comunidades autónomas enteras. Es una cantidad de dinero que si la pones en billetes y los apilas, te sale otro Himalaya al lado. Y todo eso metido en un valle donde hasta hace 12 años los vecinos bajaban a por la compra caminando 2 días por un puente colgante. Piensa en la obra de tu ciudad que lleva años sin terminarse. Esa rotonda que llevan 3 veranos levantando. O la estación esa que iban a inaugurar en 2018. Y ahí sigue con las vallas puestas. Ahora imagina que en vez de una rotonda hay que perforar 100 kilómetros de túnel bajo una cordillera de 7000 metros en una zona donde tiembla la tierra
sin carreteras para llevar el material y a 4.000 metros de altitud, donde el aire tiene tan poco oxígeno que los obreros trabajan con la mitad del que tú tienes ahora mismo sentado en el sofá. Pues eso es lo que arrancó en julio de 2025, con fecha prevista de terminación, y con el primer ministro cortando la cinta. Aquí viene el primer palo a lo que todo el mundo se imagina. Cuando dices, la presa más grande del mundo, la gente se imagina un muro descomunal de hormigón cerrando un valle, con un lago gigantesco detrás, de esos que te tapan pueblos enteros bajo el agua, la imagen clásica de las tres gargantas. Pues el proyecto de MEDOC no va exactamente de eso, y esta es la parte que casi nadie ha entendido. Lo que están construyendo son 5 centrales hidroeléctricas en cascada, una detrás de otra, conectadas por túneles perforados por dentro de la montaña, túneles que atraviesan el macizo del Namcha Barwa de lado a lado. La idea es de una elegancia tremenda. En vez de embalsar un lago enorme y anegar el valle, cogen parte del agua del río antes del recodo, la meten por un túnel que corta a través de la montaña, y la sueltan 50 kilómetros más allá, 2.000 metros más abajo. El agua se ahorra el rodeo del cañón y hace el atajo por dentro de la roca, cayendo en picado por unas tuberías hasta las turbinas. Piénsalo un segundo, porque es genial. En vez de pelearse con el río, aprovechan la chapuza geográfica que ya existía. La montaña estaba ahí estorbando, obligando al río a dar un rodeo de 150 kilómetros. Pues le hacemos un agujero a la montaña y que el agua vaya en línea recta. Es exactamente lo que haces tú cuando cortas por el parque en vez de dar la vuelta a la manzana entera, solo que aquí el atajo lo perforas con tuneladoras a 1.000 metros de profundidad y bajo una de las cordilleras más jóvenes e inestables del mundo. Lo de las tuneladoras merece un párrafo aparte, porque es de las cosas que más me gustan de esta obra. Una tuneladora de estas es un bicho del tamaño de un edificio tumbado, con una rueda de corte llena de discos de acero girando contra la roca, que va comiendo montaña por delante y montando el revestimiento del túnel por detrás según avanza. Un gusano mecánico gigante. China es hoy el mayor fabricante de tuneladoras del mundo, y eso no ha sido siempre así ni de lejos. Hace 20 años tenían que comprárselas a alemanes y japoneses a precio de oro, con el técnico extranjero incluido en el paquete para que se las manejara. Se cansaron de pagar, se pusieron a copiarlas, luego a mejorarlas, y ahora las exportan ellos. La misma historia de siempre, vamos, pero con máquinas de 2.000 toneladas. Ahora, meter esos bichos en el Himalaya tiene su gracia. A esa profundidad, la roca está a presiones y temperaturas que no te imaginas. Y hay tramos donde el terreno se comporta de forma imprevisible. Puede estar durísimo 100 metros y de repente pasar a una zona de falla donde se te desmorona encima. Perforar ahí es como jugar a la ruleta con una máquina que cuesta lo que un edificio de pisos. Por eso este proyecto se estudió durante décadas antes de aprobarse. No es que a alguien se le ocurriera un martes por la mañana. Llevaba en los cajones desde los años 80, esperando a que la tecnología estuviera a la altura de la idea. Vamos con los números, que es donde esto se pone serio. La central de MEDOC está proyectada para 60 gigavatios de potencia. Para que te sitúes, la presa de las Tres Gargantas, que ha sido la campeona del mundo durante 20 años y que sale en todos los documentales, tiene 22,5. O sea que esto es casi el triple de la mayor central del planeta, ella sola. En producción anual, hablamos de unos 300.000 millones de kilovatios hora, que es más o menos lo que consume un país europeo entero en un año. Toda la electricidad que producen las centrales nucleares de Francia junta, más o menos, sale de este agujero en el Himalaya. Dale al like si estás flipando tanto como yo con la escala de esto, que ayuda un montón al canal. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace y que llena titulares, ¿puede China usar esta presa para dejar sin agua a la India? Aquí es donde hay que separar el grano de la paja, porque se ha dicho de todo. Empecemos por lo que es verdad, que hay que ser honestos. Verdad número 1. El río nace en territorio chino y entra en la India, así que geográficamente, China está aguas arriba. Eso da una posición de fuerza, como la tiene cualquier país que esté río arriba de otro, en el Himalaya y en el Ebro. Verdad número 2. China no ha firmado el convenio de la ONU sobre ríos internacionales, ni tiene un tratado vinculante de reparto de agua con la India. Eso también es cierto y explica parte del recelo. Y verdad número 3. La India está construyendo su propia presa en el río Siang, para tener un colchón por si acaso. Hasta aquí, el susto tiene una base. Ahora vamos con lo que no cuadra.
El proyecto de MEDOC es una central hidroeléctrica de derivación, de esas que cogen el agua, la hacen pasar por las turbinas y la devuelven al río unos kilómetros más abajo. El agua no desaparece. No se la lleva nadie en camiones a Pekín. Pasa por la turbina, mueve la máquina y sigue su camino cuesta abajo hacia la India como lleva haciendo desde siempre. Una central de este tipo no se bebe el río, le saca la energía por el camino y lo suelta. Hay un detalle geográfico que a los titulares alarmistas se les olvida siempre mencionar, y es el que más gracia me hace. La cuenca del Brahmaputra recoge muchísima agua después de entrar en la India, del monzón y de los afluentes que baja del Himalaya indio y de Bután. La parte que aporta el tramo chino es importante, sí, pero está lejos de ser la totalidad del río. La imagen de China con la mano en un grifo gigante cortándole el agua a media Asia queda espectacular en una miniatura de YouTube. En un plano hidrológico no se sostiene igual de bien. Lo cual no significa que no haya nada de qué hablar. Ojo, que aquí no venimos a vender humo. Hay dos temas serios y reales. El primero son los sedimentos. Los embalses retienen el limo que baja el río, y ese limo es el que va abonando los deltas de la India y Bangladesh. Menos limo, tierra menos fértil río abajo. Ese debate es legítimo y los ingenieros lo saben. El segundo es la gestión del caudal. Aunque el agua siga bajando, quien controla la central decide en qué momento suelta más o menos. Y eso, en una región donde el monzón ya reparte inundaciones y sequías a partes iguales, importa. Son dos discusiones técnicas con fundamento, muy distintas del China va a secar la India que has leído en Twitter. Hasta aquí hemos visto el sitio imposible, la ingeniería del atajo por dentro de la montaña y el lío geopolítico. Pero nos queda la parte más bestia, la que hace que ingenieros de todo el planeta estén siguiendo esta obra con la boca abierta. Porque construir esto no es difícil. Es que hasta hace 20 años se consideraba directamente imposible, y por un motivo que no tiene que ver con el dinero. El Gran Recodo está justo encima de la costura donde la placa de la India se está empotrando contra la placa euroasiática. Esa colisión, que lleva millones de años en marcha, es la que levantó el Himalaya, y la que sigue empujando las montañas hacia arriba unos milímetros cada año. Traducido, es una de las zonas sísmicamente más movidas del planeta. Ahí tiembla, y tiembla fuerte. En enero de 2025, un terremoto de magnitud 6,8 sacudió infraestructuras hidráulicas en el Tíbet. Y a eso, súmale las laderas del cañón, que son paredes de roca de 2000 metros con una tendencia preocupante a desprenderse cuando les da el aire. O sea que el plan es perforar 100 kilómetros de túneles gigantes, a 1000 o 2000 metros bajo la montaña, en una zona donde la tierra tiembla, la roca se desprende y las temperaturas en superficie bajan de lo cómodo, con logística que hay que llevar hasta un valle que hasta hace nada no tenía ni carretera. Si alguien te presenta ese proyecto en una reunión, lo normal es que le mandes a paseo. Los chinos dijeron, vale, y en julio de 2025, con el primer ministro Li Qiang en la ceremonia, arrancaron las obras. Aquí está el dato que hace que todo esto tenga sentido, el que responde a la tercera pregunta del principio. Porque uno mira 167 mil millones de dólares metidos en un cañón perdido del Himalaya y piensa, ¿pero esto para qué lo quieren? Para dos cosas, y las dos son enormes. La primera, energía limpia a una escala que no tiene comparación. China es el país que más contamina del mundo en cifras absolutas, eso lo sabemos, y también es el que más está invirtiendo en renovables del planeta, con muchísima diferencia. 300 mil millones de kilovatios hora al año, saliendo de agua que cae por su propio peso, sin quemar ni un gramo de carbón. Esa central, ella sola, sustituye un montón de centrales térmicas. Cuando se oye eso de que China no hace nada por el clima, conviene poner esta obra encima de la mesa. La segunda razón es más de fondo y es la que de verdad explica la jugada. El Tíbet está lejísimos de las ciudades industriales chinas, que están todas en la costa este. Llevar esa electricidad hasta Cantón o Shanghái exige montar una red de transporte de energía a miles de kilómetros. ¿Y sabes qué? Que China lleva años siendo la primera potencia mundial en líneas de ultra alta tensión, esas capaces de mover cantidades bestiales de electricidad a miles de kilómetros perdiendo muy poquito por el camino. Han construido la tecnología para transportarla antes de construir la central que la va a generar. Primero el camión, luego la mudanza. Eso es planificar a 20 años vista. Algo que por aquí nos cuesta un poco, que llevamos década y media discutiendo el trazado de una línea de tren. Volvamos al Gran Recodo del principio, a esa curva imposible donde el río se despeña 2000 metros. Durante millones de años esa energía estuvo ahí,
cayendo, retumbando en el cañón sin que nadie pudiera hacer nada con ella, porque no había ni carretera para llegar. Hoy hay 5 centrales en construcción, túneles perforando la montaña por dentro y un calendario que apunta a que esto empiece a dar electricidad hacia 2033. La misma montaña que hacía imposible el proyecto es ahora la que lo hace posible, porque es la que le da al agua esa caída brutal. Le han dado la vuelta al problema y lo han convertido en la solución. Eso es ingeniería del 15. Te dejo una pregunta para los comentarios, que sé que esta va a levantar ampollas de los dos lados. Así que mójate. Lo de MEDOG es una obra de ingeniería espectacular que da energía limpia a cientos de millones de personas y que deberíamos aplaudir sin complejos. ¿O te parece que un país no debería poder tocar un río del que dependen otros países aguas abajo, por muy legal que sea y por mucha electricidad que saque? Dilo abajo, que quiero ver el debate. Si te has quedado con ganas de más, en el próximo video te cuento la otra pata de esta historia, la que casi nadie conoce. Cómo China mueve esa electricidad desde el Tíbet hasta la otra punta del país con unas líneas de altísima tensión que baten récords mundiales, y que en Europa ni nos hemos planteado construir. Nos vemos en el próximo video, familia.